¿Todo bien, chat? Esto está re abajo, what the fuck. ¿Todo bien, chat? ¿Se me escucha? Sí, se me escucha. ¿Qué andan? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo, chat? Manga de chateros. Hola, hola, ¿todo bien, Cam Saturno? Por fin, sí. Me re olvidé, la verdad. Estaba haciendo cosas para este stream. Y... No hay nadie todavía. Estamos solos. Y no sé, la verdad. No sé mucho qué voy a hacer, aparte de jugar. Pero más o menos que nunca tengo idea qué voy a hacer y después termina estando normal el stream. Vino el Smiley. El Smiley. Este es OG. El Smiley es OG. ¿Todo bien? Smiley. ¿Todo bien, Pixel? Viva el porno, exacto. Ahí está llegando la gente. ¿Cómo puede ser? Nos volvimos locos. Pará, yo tengo que poner el stream en mi celular, así me farmeo alguna que otra view. ¿Y qué onda? ¿Qué andaban haciendo? Pixel, ¿qué andabas haciendo? Cam Saturno, ¿qué andaban haciendo? Ya están llegando. ¿Qué andaba haciendo el Smiley? Gracias por pasar. El otro Pixel. Anashi. No, el otro. Salí vos. Hay comando nuevo. Hay dos comandos nuevos. Está el comando albanil. El comando albanil lo pueden probar. Y está el comando que no me acuerdo cómo se llama. El comando que yo no me acuerdo cómo se llama. Que lo puse hoy. Ay, ¿cómo mierda se llamaba, boludo? Ni me acuerdo qué hace. ¿O qué hice hoy? Puede ser que sea tan cogido que no me acuerde. A ver. Ahora me tengo que fijar porque no me acuerdo. Y lo peor es que acabo de terminar, pero el que... 1539 tira, boe, pero el de albañil es re épico y mío es una garcha. Y bueno, Pixel, pone plata. Cuando la pongas, ahí vamos a hacer algo más lindo. Está el comando albañil. Ah, no, está solo ese. ¿Cómo le saco filo? Sacó filo atrás. Sí, es verdad, hice eso solo hoy. No puede ser, hice algo más, pero no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo qué hice. Creo que arreglé un comando que estaba medio roto. Comando hit. ¿Te la pongo? Dale, ya fue. Comando albanil, tiro un piropo. Me recostó encontrar un piropo. Al final lo terminé sacando de Cualca. Ah, ese, el comando duelo. Me había re olvidado, qué boludo. Eso, no, qué quilombo que es hacer ese comando de mierda. No tienen ni idea, No tienen ni idea del quilombo que es. Hay que tener muchas cosas en cuenta. Tengo que, imagínense, o sea, para que ustedes puedan contestar un comando. Ahí me hizo comando, entonces yo pongo accept. A ver si funciona, porque puede que no funcione. ¿Ves? Claro. Ah, porque estoy con la otra cuenta. Para. Rápido. Dale, la concha que se me termina el tiempo. Creo que lo metí. No, se terminó el tiempo. Es que lo escribí mal. A ver, mándamelo de nuevo. Es que estaba logueado con la otra cuenta en el chaterino. Track. O jueguen entre ustedes. Después tengo que hacer... Pixel 1539 tira. Mira. Ah. ¿Cómo le saco filo? Sacó filo. Aceptame el mío. Porque justo lo mandé yo antes que vos.
Ahí está. A ver, a ver, a ver. Chan, hay rumores de que Pixel es muy precoz. Esto le da ventaja. Ah, Pixel, ya está, vas a ganar. Rotten va a estallar. Chat, algo me saltó a los ojos, no veo. Estoy roleando, ¿viste? ¿Quién ganó? Pixel. Ganó Pixel. Un aplauso para Pixel. Clap, clap en el chat por Pixel. Después tengo que hacer, que eso ya es otro quilombo, que no sé cómo lo voy a hacer. Te cumié, loco, claro. Es quien cumea primero. Tengo que hacer que ustedes puedan pelear por puntos. Lo que pasa es que como todavía no me habilitaron el afiliado, bueno. Como doma el veneco de 1.90. ¿Todo bien, Pochicae? Y nada, eso, qué sé yo. Comando albanil, comando duelo. Ese es para ustedes, para pelotudear, es para el chat. Yo después, Pixel había tenido la idea de que haya una animación en pantalla. Porque ya hacer este comando así como está hecho es un quilombo. Porque ustedes, para que ustedes puedan contestar un comando, es un quilombo. Es un quilombo. Porque ¿qué pasa? Cuando ustedes mandan un comando, yo primero tengo que guardar en dos variables el nombre de quien escribe el comando y el nombre a quien están retando, digamos. O sea, básicamente guardo el texto que escribieron después de escribir el comando. Entonces después eso lo tengo que guardar en una variable y después tengo que hacer otro comando que sea aceptar o denegar. Y en esos comandos tengo que fijarme si el que escribió acepta en el chat es la misma persona que fue retada. Y para que no se superpongan los duelos, porque no se pueden guardar más de un nombre en una variable, tendría que hacer otra cosa que es un quilombo. Yo tengo que deshabilitar todos los comandos relacionados mientras se está dando un duelo al mismo tiempo, digamos. Y mientras que se lo estoy contando parece una boludez, pero no es una boludez, es un quilombo. Es más, se los puedo mostrar. Se los puedo mostrar tranquilamente. Tuve que hacer una categoría separada de comandos. Ah, bueno. Setcam. Para. No, ¿qué estoy tocando? ¿Dónde estoy, boludo? Ah, acá. Claro, es que ustedes verán. No sé si ven. ¿Vino Master Pool? ¿Todo bien, Master Pool? Uy. ¿Ven? El comando duelo. Entiendo que, claro, acá acaban de tirar un duelo, así que debe estar apagado. Tiene todas estas acciones, digamos. Apaga el trigger de duelo. Apaga el trigger. No, prende el trigger que te da un mensaje cuando el duelo está corriendo. Prende el trigger de aceptar, el trigger de deny. Setea los dos nombres. Manda el mensaje, espera 10 segundos. Comprueba las variables a ver si aceptaron o denegaron. Después pregunta en dos if si aceptaron. Si no aceptaron, pasa al siguiente if, qué sé yo. Bueno, eso. Y después hay que cortar este comando si alguien acepta, porque si no termina y es como que si no hubiera aceptado a nadie, tenés que saltar a otro comando. Es un quilombo. Y después acá tenés que comprobar. Guardás el nombre del que escribió el mensaje y lo comparás con el que había escrito el mensaje antes. Una paja. Y eso me llevó una semana a hacerlo. Porque aparte que la plataforma no es muy accesible, digamos. Master Posero Tipo... Elvira acepta el duelo Ruta Neive. Ah. La plataforma es como medio... Tiene sus cosas, digamos. Entonces como que hay muchas cosas que tenés que hacerlas de una forma diferente porque no se puede. ¿Ya acepté o no? ¿Ves? Ya empezó a andar mal. Pixel 1000
1539 tira, boe profe, y toda esa ecuación, para que dé uno el problema. Claro. ¿Ves? Ahora están deshabilitados los comandos de aceptar y de negar. Tienen que mandar un duelo de nuevo. A ver, te lo hago yo, Master Pool. Ahí va. Es que yo la habré tirado justo cuando ya se terminó el tiempo. A ver, a ver. Rotten estuve entrenando, ojo. A Nachi. Se le van a incendiar los genitales. Algo me saltó a los ojos, no veo. Ganó el streamer. Ganó el streamer, gente. Como siempre. Ya tenés comando, Master Pool. Tirá comando albanil. ¿Ya lo probaste? No, está todo arreglado. Tirá albanil, tirá albanil, tirá albanil. Tirá Como le saco albanil. filo esa concha filo otra leche. ¿Te gustó? Ah, la música está... Pará. Hay algo mal acá. Como le saco filo esa concha filo otra leche. Ah, tiraron sitcom. Esto, la música está medio alta. Hola, hola. Ahí va. ¿Te gustó, no? ¿Te gustó? Salta con el nick, sí. ¿Y el piropo se escucha? Como le saco filo esa concha filo otra leche. Encontrar un piropo de albanil me recostó, boludo. No hay en YouTube. De casualidad encontré el... ¿Conocen Cualca? Que es los sketches esos que hacía Malena Pichot hace 10.000 millones de años. Bueno, tiene uno de piropos. Y nada, le saqué de ahí. El que habla es... Julián Cartoon era... O Julián Cartoon era el pelado. Pues los dos se llaman Julián. Es el que hace de la cheta, ¿vieron? De Caro Pardíaco. No sé por qué siento que ya hablaste de esto. Creo que no hablé de esto. ¿De qué? ¿De Malena Pichot? ¿O de los piropos? ¿No pusiste para jugar Cucoro? No lo compré, boludo. Yo pensaba que era gratis primero. Pero lo puse ahí en recomendaciones para tenerlo ahí y después irme a comprarlo. Lo de los piropos. Creo que no hablé. Pero no me acuerdo, la verdad. Pero por ahí alguno se pone la 10 y apoya la emoción del stream y me lo compra, ¿no? Hacemos meta de donaciones. Déjà vu, ¿no? Puede ser, ¿eh? Pixel Que sí, 1539 Kiwi. tira, un comando era lo único que me hace único en este canal, pero ahora Master Pool tiene uno, en fin, ya no soy único inigualable por la culpa de Rodney Master Pool. Me voy a dar un tiro satke cere YP posat. Como le saco filo No, esa no, concha pará, filo Pixel. otra leche. Si te vas a pegar un tiro, metete al Discord, así queda. Después lo subo a YouTube. Bueno. Como le saco filo esa concha ¿Cómo le saco los filos a esa concha? Y yo... Taca, tum. A ver, tiran albanil. Graben el video.
¿Cómo le saco filo a esa filo otra? Ahí va. ¿Cómo le saco filo a esa concha? ¡Pip! Lindo emote. Boludo, no están saliendo los emotes en la pantalla ahora que estoy pensando. ¿Cómo le saco filo a esa A ver, spamean emotes. filo otra? Tiren emotes. Tiren emotes, tiren emotes. Mira, acá tenés el emote que querías, coso. No voy a parar de decirte cosas, ya está, es un meme. Ahí está, mirá, ahí lo tenés. El no fat. Gordas no, digo. Gordas no. Re hater. Coso. Comando coso, ¿no? Sí, andan los emotes, andan los emotes. Claro, es verdad, vos Masterpool no los ves, ¿no? Descargate esa aplicación que mandé al free staff del Discord. Master Posero litro tira. ¿Cómo que coso la reconcha de tu tía? ¿Cómo que coso la reconcha de tu tía? Boludo, coso. Te da una re personalidad. Pero él está en el celular, creo. Por eso. Hay una aplicación para el celu que se llama Extra, o sea, XTRA, que es un visualizador de la web de Twitch, digamos. Y le meten todos los plugins, digamos. Le mete el 7TV, le bloquea los anuncios, todo. Anda piola. Para mí tenés que usar eso. Y ves los emotes y el reproductor es más lindo, está todo refachero, anashi. Creo que tenés que ir a las settings a configurar que no querés que se vean los anuncios, pero qué sé yo, ahí está. Sirve, está en el Discord. Tienen que mirar Free Stuff, boludo. Yo les meto data buena. El streamer se rompe el lomo. Lindo. Bueno, ¿jugamos? Ok. Tendría que buscar chat. Tendría que buscar otros juegos. Tendría que hacer el server de Minecraft. Uy, la concha de todo. Tengo que hacer el server de Minecraft, gente. Chat. Tengo que hacer el server de Minecraft, ¿sí o no? Tengo que hacer el server de Minecraft. Anachi. No, está. Bueno. Pixel 1539 tira. Ruta la que te parió. Ya me tengo que ir al gym porque a alguien se le ocurre prender justo en el horario en el que voy a el gym. Se me cuidan y disfruten el Ah, stream. Pixel, sos un garchado. Pero ponete lo de podcast. Che, pero lo de Minecraft hacerlo para Minecraft Bedrock. Funka el Master Posero BTTV. litro tira. Sí, Se había tiene pagado todos un rey y los. Jugans 3 das creo después nunca más. Tiene todos los plugins piolas para Twitch están. Extra, XTRA. Y está en GitHub, ahí está toda la data, digo, está piola la app. Pochi se había pagado un Realm y jugamos de a 3, creo. Después nunca. Ah, pero vos no lo tenés trucho. ¿Cómo hacen para meterse al mismo server? Eso no se puede, ¿eh? Yo no tengo el Minecraft Bedrock, boludo. ¡Ay! ¿Se cortó el stream? ¿Se cortó la luz? ¿Vieron que se apagó y se prendió? Creo que se cortó el stream, no puede ser. No, está. Portate bien, Waldo. ¿Todo bien, Waldito? Waldo, llegó Waldo. Claro, ustedes acá no los conocen. A Waldo no lo conocen. Bueno, pará, se cortó la luz un segundo, boludo. Se me apagó el parlante. ¿Cómo se dice? A Waldo, ustedes no lo conocen a Waldo. Y a Smiley no lo conocen. Pero son OGs. Bueno, Waldo no, pero Smiley sí.
le saco filo a esa concha filo? Comando albanil. Comando albanil. ¿Puedo ser el nuevo Aspi, Me encontraron. ¿Acá también parpadeó? No, se corta en todo el país. No, no, no. Encima no vivo en el mismo barrio. Ah, no, pará. No, sí. Doxeado. Nah. ¿Cómo le saco filo a esa concha filo? Agrandá más el albanil, Rotti. No, dejate de romper las pelotas. Vos querés tener mucha presencia. No, apareció el raro de Smiley. El Smiley tira. ¿Está el Viva TTS Perú. todavía? Sí, sí. Nunca se fue el TTS. Viva Perú. ¿Se fue la luz en todo Perú? Sí, claro. En todo Lima. Waldo 47 tira. C en buen. Bien, Word. Encima lee re mal en inglés. Tipo, lee en español nomás este bicho. Tienen que hacer un canal de spam, así manda el Waldo stream cuando 47 prendo. tira. Hola si te cojo. Sí. Sí. Ah, este no explota. ¿Explota? Emoji de dinosaurio bailando. Spamen emojis a ver si sale en la pantalla. No, me caí como un cogido. Ah, tengo que jugar también al del... Al del... Coso este que salta, no me acuerdo cómo se llama. Waldo 47 tira. Tacalustro. Dropearon en el main, se pierde entre los GIFs. Bueno, está bien. Y yo toda esta parte no la revisé todavía. Es que cortamos justo en el asientito ese. El Smiley tira. Tacalustro. Waldo 47 tira. Tacalustro. Rocky. Crotolamo. Tacalustro. El Smiley tira. Esa misma. ¿Sabéis qué? ¿Qué? ¿Sabéis qué es? No, no sé qué es. ¿Qué es Tacalustro? ¿Qué es Tacalustro? Uy, caí. Chat, caí. Chat, caí como el mejor. Waldo las 47 tira. ¿Qué es Tacalustro? ¿Qué es Tacalustro? ¿Qué es Crotolamo? Ah, este hay que agarrarlo de arriba. Ah. No, me la repuso. Está bien, está bien, está bien. Clip del año, ¿no? No, no, me voló el copete. Me voló el copete, el momento de hoy. Qué buenos clips que salen, boludo. Pará. Qué buenos clips que salen. Ah, es verdad que acá me puedo curar, boludo. Se sentaban en el pasto. Master Posero litro tira. Clip del año Cojidín. Clip del año Cojidín. Yo cuando me pongo a jugar tengo que poner el TTS constantemente, así... Porque no me puedo poner a leerlos.
Si no, es re difícil concentrarse, como meterse en el juego y estar leyendo el chat. No, qué planta de verga. Master Posero L tira, tripa Leia. Che, ¿y O'Fanning? ¿O'Fanning qué está haciendo? ¿Está pajeando? Díganle que se limpie el pupo y que venga. Háganle spam a O'Fanning. ¿Cómo le saco filas? No, pará. Por acá vine. ¿O no? Ah, sí, por acá ya estuve. ¿Llego hasta ahí? No. Ok. Ah, por acá. Está durmiendo. 47 Está durmiendo. tira, queremos que bailerón para la banda. ¿Quieren que baile? ¿Les bailo un papure? Para que se me... Waldo 47 tira, Rotnentanga. Roten en tanga, no. Puede ser, ¿eh? Puede ser, pa. Si la ponen... Master Posero el tira, JJJJJJJJ uchacha uchacha. Si ponen la plata, yo bailo lo que ustedes me pidan, ¿eh? Pero así gratis no... gratis no baila el mono, por la plata baila el mono. Para seguir el juego así. No, la concha de tu madre. No, la concha de tu madre. Waldo las 47 tira a pedazos. No, amigo, no la pongo yo. Pedí mucho, claro. Perdóname. Ah, si es plata, sí. Ni plata ni lo otro, me parece vos, ¿eh? Bueno, igual si Brunenger la pone... Master Posero litro tira, si jugas con las manos capaz de, sea más fácil bro. Puede ser, ¿eh? Puede ser, tendría que probar. Estaba jugando con el culo, por eso. Pasa que está bueno. Tengo un plug, ¿viste? Albamayo. Arre que ese chiste ya lo hicimos en el stream pasado. Tengo un plug anal. Que según cómo aprieto el orto... Ah, pará que está mi clon acá. Ah, mira, hasta que no lo mato... Master Posero litro tira, mentira rutan, te gacho. No, ¿qué me tira? ¿Qué me tira? No, dale, la concha de tu vieja. ¿Cómo? No, pero este no creo que sea de mi nivel, si no lo alcanzo. Tengo que tener un dash. Mentira, Rotten te garcho, sí. Mándale. Pero el forro, compralo vos porque... No. Rotten no puede jugar. Rotten desinstala. Me fui cumeado. Tenemos que jugar un Gartic Master Pawn. Posero el tira, desinstala. Desinstala. No, para que no. Tenemos que jugar un Gartic Pawn y dibujar todos pitos.
Para la concha de tu madre. Master Claro, Pokeroli curándose retira, es más elimina, fácil la vida. Desinstala, borra, quitea, desinstala, apaga, desinstala, reinicia, desinstala. El Smiley tira, al bananero lo banearon por menos. Al bananero lo banearon por menos. Sí, literal. No, igual cuando buscaba hongos en Omegle. Está complicada la situación esa, ¿eh? Al bananero lo bananearon por menos. Bueno. ¿Tengo vida? Bueno. Ah, está este cogido. Va. A ver. Para, no me escupa, no me escupa. Ah, pega 2 veces. Ah, mirá, no pega 2 veces. Ah, pega 2 veces y le pegas. Ah, no, re cualquiera. Ah, a veces pega 2 veces. Uy, uy, uy. No, pero puede estar toda la eternidad. Ah, puede ser que... Ah, mirá, le parré el golpe. El Smiley tira, en el caso de que fueras a Miami. ¿Lo vas a ver al bananero? Si fuera a Miami lo voy a ver al bananero. Sí, lo iría a ver. Va, igual yo nunca fui muy cholulo, digamos, pero... Porque el chabón dijo que no le molesta que lo vayan a ver. Ah, mira. Ah, pensé que era un jefe más heavy, boludo. Pensé que tenía más vida este tipo. Yo estaba más asustado, por eso me... Chiquitita, dime por qué. Tira, domado. Sí, no sé si lo iría a ver. Puede ser, si estoy solo, no le iría a ver, alta vergüenza. Pero si estoy con alguien, sí. Si estoy con alguien que también lo conoce. A la casa igual, es una banda. Me sentiría re chupapija. Re hincha pelota. Pero el chabón dijo que no le molesta. Pero que tiene horarios. Cada random debe ir ahí. Él contó un par de veces cosas. ¿Esta mierda? ¡Pará! En una contó que un chabón le... Esa es conocida igual, me parece. Ah, me escupe boludos. No, pará. Contó que un chabón le robaba el correo. Un loco de la cabeza. ¿Por qué le robás el correo, pobre tipo? Y en una lo asaltó con un bate, creo. Pará, tetón, dale, ¿cuánta vida tiene? Master Polacero el tira. Ah, es verdad, hay que pegarle. Ah, bueno. La casa. Claro, boludo, con lo de curarse la vida es todo mucho más fácil. No, me da miedo yo me había olvidado que se podía curar la vida en este juego y estuve... Saturno 1473 tira. Dios mío, ya me congelé la mano por el hielito. No, me está cagando a trompadas, pero puedo ser tan pelotudo. Bueno, no les puedo prestar atención. Ahí va. ¿Qué dice? ¿Por el hielo? ¿Qué es? ¿De tocar la guitarra, decís? Ah, por acá está el gusano, ¿no?
acá no hay nada. No. No, está bien, está bien, está bien. Explosión. ¡Eh, otro! Camsaturno 1473 tirajes, ando comiendo hielito. Ah, comer hielito. Está épico comer hielo. Cagoní, cagoní. Pará. A ver. No, es que claro, se mueve el hijo de puta. Me va a matar. No, chao, no quiero que me mate. Ah, y otro acá. Ah, encima te escupe, es verdad. Ok. No, dos. No, bueno. Ah, pensé que no me había muerto. Está bien. Me tengo que adaptar. Comando Flash. No sé qué más comandos poner. Quiero tener los puntos. Qué poronga, Twitch. No sé cuándo empecé a streamear encima, como para decirte ya pasó un mes, cuánto falta. Cucarda. Explosión. Comando explosión. Comando albañil. Ah, y este lo voy a tener que matar siempre, así que voy a tener que aprender bien a matarlo, no como un pelotudo. Esa. ¿Cómo le saco filo esa filo otra? Ah, mirá, le puse dos. Ah, cogido. A tu casa. ¿Cómo le saco filo esa filo otra? ¿Alguien del chat jugó al Hollow Knight? Aparte de Ofanim y Jotus Potus. Pero bueno, no están en el chat ahora. Están cogiendo juntos seguro o algo. No lo vi. Setcam. Master Posero litro tira, tienes que agrandar un toque, pecuta muy chiquito y no se entiende casi el albañil. Creo que lo agrande. A ver, tíralo o no. Ahí, a ver. ¿Nunca jugaste este juego? Está bueno. Yo tampoco, lo estoy jugando ahora nomás. Ahí, ¿se entiende ahí? Lo agrandé un poco. Es que la idea es que es un easter egg. ¿Cómo le saco filo esa filo otra? No tiene que ser tan visible tampoco. Mientras que se lea el nickname. ¿Cómo le saco filo esa filo otra? Che, estamos... Yo tendría que aprender menos. En realidad, o no sé. ¿Tengo que aprender menos, chat? ¿Ustedes quieren que prenda todos los días? Yo por ahí los fines de semana no sé si voy a aprender. Porque aparte me tengo que tomar el tiempo. Porque ustedes vieron que cada vez que prendo hay algo roto. ¿Vieron que cuando prendo hay algo roto? Hay un comando roto, hay una escena rota, hay algo roto. Eso porque el día no me da el tiempo para hacer el comando nuevo o lo que sea nuevo que esté haciendo para el stream y encima arreglar todo lo que voy rompiendo en el camino. Camsaturno 1473 tira, pero por donde descargaste la aplicación PS Rot. La aplicación PS. ¿La aplicación necesita el juego? El juego es de Steam.
Pero igual, guiño guiño, en el Discord, en el canal de Free Stuff, hay un link para descargarte el juego sin poner un sope, digamos. Guiño guiño. A ver si este lo mato de una. No, pero esto te rebaitea, boludo. Está hecho para romperte las bolas. Dale. Master Posero litro tira, guiño guiño. Guiño guiño. Ahí hay una página en el Discord. No, pará que acá hay dos. En el Discord hay una página que... Guiño guiño. Esto gratarola. Ah, es que hay que ser más agresivo con este chabón. Ese es el tema. Claro, pero te la pone. No me escupas. Ay. Che, está re bueno este combate, boludo. What the fuck. Se siente re bien pelear contra este tipo. Está como bien pensado. Guiño guiño. Pará, no me escupas, giradas. Master Posero litro tira. No puedes atravesar a los enemigos, o sea, antes que te pegue te pones detrás de él. No. No, si lo toco me pega, me saca daño. Cam Saturno 1473 tira, donde dices Q es Rockton. ¡Ay, hijo de puta! ¿Dónde digo que es? En el Discord. No, me va a matar. Eso tengo que hacer. ¡Ah! Para. No, me tengo que curar. En el Discord hay un canal que se llama Free Stuff. Ahí vas a encontrar un link. Vas a encontrar varios links. Hay uno que dice juegos gratis. Y ahí tenés instrucciones y todo, y explicaciones. Bueno, instrucciones no hay en realidad para descargarte el juego, pero en realidad tendrías que descargarte uBitTorrent, que es para descargar torrents, ¿no? Che, pero ¿puede ser que tenga tanta vida este muchacho? ¡Me mató! ¡Qué hijo de puta, boludo! Pasa que no me quiero tirar mucho para allá, tipo para el otro lado, porque estaba el otro ahí y lo iba a despertar, digamos. Entonces lo tengo que matar lejos. Y me tiene que... No me puedo... O sea, me tiene que encerrar sí o sí. ¡Ah! Pero lo hacemos, chat. Pará. Me paso el Hollow Knight hoy. El Hollow Knight hoy. Ya. Che, soy retonto. Necesito ayuda médica. Este lo tengo que matar obligado. No, chao. Antes les iba a decir algo sobre los views, y no me acuerdo qué exactamente, pero antes estables habían un viewer o dos, y hoy ya tenemos 5. Es una banda eso. ¿Y qué pasó? ¿Un mes? Tengo que... Boludo, en el Discord ese que me metieron todavía no me pusieron... No me activaron las notificaciones de mi canal, boludo. Redurmieron. Yo les quiero ir a reclamar porque me da vergüenza. Pará. Porque ni me conocen encima. ¿Se mete en cualquier lado? What the fuck? Pará, ¿y por dónde va a salir ahora? Ah, no sale más. Buenísimo. Mejor. Bueno, vamos para... Espera. Ah, ya entendí cómo funciona. Para, no, no. Ah, ese sí es, ese es. Voy para...
a este garchado. Ah, a ver. ¡Ah! Ay, no tengo para curarme. No. Ven para este lado. Buah. Había otro ahí antes. Desinstalo. ¿Lo encontraste, Saturno? ¿Lo que te digo? ¿Se te quedó en silencio? ¿Cómo que se quedó en silencio? Hola, 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 hola. Ah. No, no lo encontré. Bueno, no sé. Master Bull, ayúdala. Ah, este es otro lugar, ¿eh? A ver. Ah, sí, sí. Y bueno. Pero por lo menos dejan la view. Pasa que como no estoy aportando mucho contenido, digamos, estoy jugando nada más. Entonces como que la gente medio que se aburre cuando me pongo a jugar, pero... Estoy en modo sax. Ah. ¿Y cómo se dice? Gameplay de saxo. ¿Modo sex? Nah. A ver, este puto... Para, está este chabón, ¿no? A ver. Sí, sí, tu vieja. ¿Qué sé yo? Ah, ahí está el otro. Estaba más lejos. Para, la concha de tu madre. Cogido de mierda. Leo Silvero tira, Culorot. Vino el Leo. Vino el Leo pijero. No, la estoy manqueando mucho. La estoy cagando. Dale, vamos a tomárnoslo con paciencia. Me está encerrando. Culo roten. ¿Todo bien, Leo Simpero? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué andabas haciendo? ¿Estabas pajeando? Un día habitual de Leo Simpero. Despertarse. Pajearse. Ley tira, hacen un ruidito tipo Clash of Clans, esos enemigos nunca jugué. Hace un ruidito tipo Clash of Clans. Esos enemigos, nunca jugué. Puede ser, ¿no? Tipo los soldaditos del Clash of Clans, decís. Concha de tu madre. A mí me hacen acordar a los... Nada que ver igual el ruido, pero... Me hacen acordar a los caballeros negros del Dark Souls. Es mi ley tira, ese. Es mi ley, pensé que dijo. Tipo de mi ley. What the fuck? Leo Silvero tira, estaba durmiendo, después escuché música y tomé un tere y ahora estoy eca. Buena rutina. Pará, termino tu rutina. Vos te despertás, te pajeás, tomás un tereré, te pajeás, escuchás música y te pajeás, comes y te pajeás y bueno, te pajeás toda la tarde hasta comer de nuevo, volvés a comer y después te pajeás. Y después te dormís y empezás de nuevo.
Para mí es así. Ya está, ya lo tengo al trolito este. Está bien. ¡Wow! Pará, tonto, a las 3. No, hijo de puta, no le podés pegar más de una. Más de una vez. Bien. Bien, chat. Leo Silvero tira, para mí a vos te dejaron más veces de las que dejaste. A mí me dejaron más veces que de la que dejé. Leo Silvero tira, tirado a la persona. A ver, déjame pensar. En realidad no, mira, justo fue al revés. Pero puede ser, entiendo tu mirada de la vida, me parece correcta. Fue al revés, pero de pura casualidad. ¿Y sabes que me di cuenta? Que después... Leo Silvero tira, dirteaba de gratis. ¿Cómo le saco filas a con fila? Pará, la concha de tu madre, cogido, ahí va. Dirteaba de gratis. Tiraba la personal. No, tranquilo. A mí muy difícilmente me pueden ofender, ¿eh? ¿Cómo le saco filas a con fila otra? ¿Para qué les iba a decir? Ah, que me di cuenta que rechazar personas me queda mucho más tiempo en la cabeza, digamos, durante más meses, más años, que me hayan cortado. Me pesa más. Ah, una vez que los matás a estos no aparecen más. Ah, no, este ya lo maté. Ah, mira, por acá voy al mismo lugar de antes. Leo Silvero tira, el gordo culpa. El gordo culpa, literal, Crank Safarhide. Ah, no, sí. Sí, gordo culpa. Yo soy gordo culpa. Yo soy gordo miserable, boludo. Explosión. Master Postero litro tira, gordo mísera. Gordo mísera. Fantasma. Leo Silvero tira, no te pasaste más por el stream de Q. Tienen beat. No, sí paso, Paso. Para, ahora te respondo. Ah, la tengo que cagar a trompadas. Buenísimo. No, paso, boludo. Saludo. Estoy, lo dejo ahí. Tira, hoy voy a inventar que tienen beat. Hoy voy a inventar que tienen beef. Está bien. Tenemos beef. Bien. Tiene pinta de que esta tipa va a ser muy difícil. No te tiras, como que... Se cae de risa. Estoy a 1 de vida encima. Pará. No, me puse a cargar vida. No, encima de acá, qué garchado. Está bien, igual no pasa nada, se puede ir directo, pero... Pará, mosca de mierda. Master Postero litro tira. Si Leo, especurod le robo todos los vigüera a la gorda mamani. De ella tengo... 4. Bueno. Es bastante. Es que en realidad yo no hice nada, boludo. Yo puse un link una vez sola de onda en un canal que está en el coso y ustedes se coparon. Ustedes tienen la culpa. Encima Leo llegó de recomendados de Twitch. O sea, nada que ver.
No sé cómo, pero bueno, llegó. Leo Silvero tira, para mí ¿qué hace es Oroto? Se mete a canales, se integra a la comunidad, pega onda con otros viewers y se los roba. Sí, hago eso. No, pero eso posta es una buena estrategia, Uy, la concha de la lora. Es que es una buena estrategia. Pero no lo hice pensando en eso. Yo no streameaba antes. Yo, en realidad, lo que... Concha de tu madre. No puedo hablar y jugar, boludo. Soy un garchado. Encima estoy con 1 de vida. Ahora me va a matar la tonta esta. Bueno, 3 de vida. Yo el año pasado... A principio del año pasado... Me puse full a mirar streams con muy poca gente, digamos. Streamers de 3 viewers, 4 viewers, 7 viewers. Y no sé, meterme ahí en las comunidades y eso. Está bueno porque el streamer te puede dar bola, digamos. Porque justamente... No, es que soy un garchado de mierda. Encima me hace un movimiento que no conozco. Pará. Master Posero dijo, mira, el chabón cada que va a silbar deja de respirar porque no puede hacer 2 cosas al mismo tiempo. Alto Kojiri. El chabón cada que va a silbar deja de respirar. Pero igual para silbar tenés que dejar de respirar necesariamente. ¿Querés que te la ponga? Nah. Pero sí, boludo, intentá vos jugar a los jueguitos y ponerte a leer el chat. Tener que pensar en hablar de... ¿Qué pregunta se me ocurrió para hacerte cuando me estaba bañando? Porque en la ducha no. ¿Qué juego pensas que tuvo una buena idea, una buena trama o como se diga, pero estuvo mal ejecutada? Se me ocurrió para hacerte cuando me estaba bañando. ¿Qué juego pensás que tuvo una buena idea, una buena trama o como se diga, pero estuvo mal ejecutada? ¿Qué juego? Vos, si pensaste en eso es porque tenés un juego en mente. ¿Qué juego tenés en mente? Dalerote, no te tomes nada en serio. Sos re gordo, tío. No, yo no me tomo nada en serio, boludo. Yo ya sé que están jodiendo. A menos que esté del orto un día, pero lo más probable es que si estoy del orto no prendo stream. Cyberpunk 2077, ahí va, claro. Ese, el Cyberpunk de 2077. Darkest of Days, no lo ubico, el Darkest of Days. ¿Vos lo conocés, Smiley? A ver cuál es. Of Days. Ah, no, es re específico este juego, no lo conozco. Es de Segunda Guerra Mundial. No lo tengo, me tiraste uno al ángulo, sí. No, pero me parece que es re específico el juego. Es un juego que habrás jugado vos, Leo Silvero. Tipo que jugabas vos de pibe. Estoy pensando en juegos que estuvieron mal ejecutados. Pero claro, el Cyberpunk 2077 es un claro ejemplo, pero... Me voy a comer, dejo la view. Gracias, Master Smiley. Gracias por dejar la view, es un capo. Claro, está el Discord. Bueno, si querés metete al Discord. Pasa que yo ya estoy en un Discord con Smiley, por eso. Encima me cuesta pensar algo complejo mientras que estoy jugando. ¿Qué juegos hay? Malos juegos, pero buena historia. ¿Qué juego hay? Mal juego y buena historia, boludo. Me rebugué, boludo. A ver. Silvero tira, se trata de un soldado que viaja en el tiempo y pelea en conflictos bélicos históricos en diferentes épocas porque no sé qué, Bardo se armó en el espacio-tiempo y...
El loco tiene que ir a corregir el quilombo. Ah, todo un lore tiene la trama del juego ese, pero vos decís que el juego es malo. O sea, tiene un buen concepto, pero está mal ejecutado. A nivel, decís, narrativa, digamos, ¿la historia está mal contada o el juego es mal juego? Porque una cosa es la historia, otra cosa es el juego, digamos. Hay muchos juegos que tienen un complemento. Hay un concepto que se llama disonancia ludonarrativa, que es cuando el juego... Bueno, no tiene más o menos que ver con lo que quiero hablar, pero más o menos que no. Es muy buena la historia, pero el juego es mal juego. Claro. La cuestión es así. Hay juegos que vos los podés separar como juego y es un buen juego, y como historia y es una buena historia. Después hay juegos que son mala historia. El tira, dejo el celu para dejarte la view. Estoy haciendo una instalación de una... Ah, es verdad. Piola, gracias. Bueno, y hay juegos que tienen una buena historia y un mal juego. Bueno, y al revés, ¿no? Y después hay juegos, que esos son los buenos juegos. Eso es cuando el gameplay es bueno y la historia es buena, que fusionan el mundo de las mecánicas y el mundo de la narrativa. Y por eso les traía el concepto de disonancia ludonarrativa, que la disonancia ludonarrativa es cuando la mecánica va por un lado y la narrativa va por el otro. Por ejemplo, The Last of Us 2 tiene constantemente disonancia ludonarrativa. ¿Por qué? Porque vos jugando al The Last of Us 2 tiene un gameplay muy divertido, digamos, muy adictivo también, que te da una buena recompensa el matar personas, digamos. El hacer masacres a tu cabeza le gusta, porque es divertido hacerlo en el juego. Y la historia va por otro lado completamente diferente. Vos no tenés que sentirte bien haciéndolo, vos te tenés que sentir mal, porque la historia intenta explicarte eso. Bueno, en muy pocas palabras, que estar del orto no sirve para nada, básicamente. Digo, estar enojado no sirve para nada. Entonces, vos no me podés hacer unas mecánicas que son divertidas. Tira, capaz que no lo conozcas, habla de lo malo que es el juego. Claro, puede ser que no lo conozca por eso. Igual tampoco es que yo tenga una enciclopedia de juegos, digamos. No es que me conozco todos los juegos, o sea, a mí me falta un montón para jugar. Pero bueno, lo que yo soy bueno es en tener poca información y convertirla en mucha, digamos. Soy bueno analizando la data. A mí me encantaría tener el catálogo de juegos que jugó Espacio de Videojuegos, no sé si lo conocen. Espacio de Videojuegos, yo considero que debe ser la persona que más sabe de jueguitos en general, no sé, no de habla hispana te digo, porque no sé si en inglés, porque no miro contenido en inglés de jueguitos. Pero Espacio de Videojuegos es un tipo que sabe mucho de juegos. Pero bueno, nada, eso. O sea, ese tipo es una enciclopedia posta. O sea, juegos que son malos juegos y por ahí tienen buena historia. El remake del Modern Warfare 3, por ejemplo, del Call of Duty Modern Warfare 3. El juego original es buenísimo. En historia, en narrativa, el Modern Warfare 3. Bueno, ya era malo el Modern Warfare 3 igual, ahora que estoy pensando. Porque era una copia del 2, pero a nivel historia estaba bueno. Y hoy en día hicieron un gameplay re clásico, tipo que el remake salió hace muy poco. Hicieron un gameplay re clásico que ya quedó medio viejo. No lo jugué el Silent Hill 2, por eso, ¿ves? Me faltan un montón de clásicos. Por lo que escuché y por lo poco que vi, porque yo no quiero ver juegos hasta que no los jugué, digamos. Tiene buenos puzzles, porque tiene puzzles muy complejos, muy difíciles de sacar. Por ejemplo, es un puzzle muy conocido del Silent Hill, pero tiene un puzzle en el que vos tenés que saber de teoría musical para resolverlo. Porque tenés que tocar una canción en un piano y no sé qué poronga tenés que hacer.
Y si no sabes cosas de música, no la podés sacar. Es que, bueno, los survival horror, qué sé yo. Yo jugaba mucho el Dino Crisis 2, ponele. El Dino Crisis 2 es un survival horror de Play 1. Que el género es básicamente el mismo que el Silent Hill 2. Pasa que el Silent Hill 2 es más moderno. Y la característica de los survival horror es que tenían puzzles muy complejos. Y nada, qué sé yo. Eso está bueno, la verdad, porque te hace pensar un poco. Por ejemplo, el Dino Crisis 2 tenía... Vos para abrir puertas que estaban cerradas, tenías que conseguir 2 códigos, digamos. Vos tenías que conseguir el código, digamos, el input y después el output. O la clave, algo así. Como era el input y la clave, algo así era. Entonces vos, con esas 2 tarjetas, tenías que decodificar con tu cabeza, digamos, la clave para abrir la puerta, ¿me entendés? Tipo, una tarjeta es la forma de decodificar y la otra tarjeta era la contraseña codificada, digamos. Entonces vos, leyendo las instrucciones, tenías que ir deduciendo cómo se resolvía la contraseña para abrir la puerta. ¿Y a qué voy con esto? Que los survival horror de antes, si es que hoy no hay survival horror, pero los survival horror de esa época tenían ese tipo de puzzles súper complejos. Y para mí eso le daba un montón de valor, porque te hacía usar la cabeza, boludo. Y el Silent Hill 2 es característico por eso, digamos. Porque tenía puzzles muy complicados. Bueno, y la atmósfera y todo. Según mucha gente era un buen juego y me la juego que es un excelente juego, digamos. Debe ser de los mejores de survival horror. Y la diferencia con el remake de ahora, ponerle el Silent Hill 2, es que lo simplificaron bastante. Supuestamente está igual de bueno igual. O sea que está muy bueno igual. Pero lo simplificaron bastante porque el público de ahora no se banca esos puzzles. Antes, los juegos de Play 1, ponele, o de esa época, la gente estaba 6 meses, ponele, o años intentando pasarse el juego. No es que te lo pasabas en una semana o en un mes porque tenés mucho laburo, ¿me entendés? No. Estaban meses o años pasándoselos porque tenían cosas tan complejas que vos tenías que estar ahí. Y me pasa a mí cuando juego esos juegos viejos, de que sí, hay cosas que no podés resolver si no mirás una guía, boludo. Tenés que estar un montón de tiempo. El Ocarina of Time. Un quilombo ese juego, boludo. Tenés que ir y volver sobre tus pasos constantemente. Ir a revisar si tocaste algo, si se abrió algo. Si cuando hiciste X puzzle se abrió X puerta. Pará, hija de puta. Un re quilombo. Esa es mi opinión del Silent Hill 2. O sea, te opiné del género más que del juego porque, bueno, el juego no lo jugué. Bueno, también pasó cuando hicieron el remake de los Resident Evil. Hicieron el remake del Resident Evil 2 y el Resident Evil 3. Supuestamente el Resident Evil 2 es un buen remake, pero está simplificado. El 2 lo jugué un poco, pero como yo ya había jugado el 2 original, como que, qué sé yo, no me interesó tanto. Pero es como que, no sé, hoy en día se tiende a simplificar un montón las mecánicas de los juegos porque ya es demasiado masiva la industria de los juegos y tienen que vender, digamos. Antes era más nicho. Leo Silvero tira, ¿está bueno el Resident Evil 2? ¿Es pregunta eso? Sí, está bueno. Yo de los Resident Evil viejos me jugué los 3, digamos, en la Play 1. Yo me acuerdo que el que más jugaba era el 3. No te sabría decir por qué, pero es el que más jugaba. Supongo que porque tiene el control es un poco más fácil porque, digamos, el Resident Evil 1 es el creador del género, básicamente.
No sé si es posta el creador, pero es de los primeros que hicieron el Survival Horror. Entonces tenían los controles re toscos, mal. Hasta para la época por ahí. Entonces yo supongo que naturalmente me fui a jugar al 3 más tiempo porque era más fácil de controlar. Pero sí, los 3 están buenos. Los 3 tienen una atmósfera de la puta madre, dan miedo posta, o sea, no es que porque se ve mal no da miedo, no es porque sea viejo, no, el juego da miedo posta. Pero de los survival horror de esa época, a mí el que más me gusta es el Dino Crisis, que para mí es el que más miedo da aparte. Y es de los mismos que hicieron los Resident Evil. El Dino Crisis es básicamente un Resident Evil pero con dinosaurios. Pero está todo muy bien hecho. Está como muy bien hecho todo. La estética, la música, los controles están más optimizados porque salió, no sé si salió después del Resident Evil 3. Es como que se controla todo mejor. No, soy un pelotudo, no puedo hablar y jugar. Está todo mejor hecho el juego ese. Gráficamente se ve mejor para mí aparte. Y tiene buena atmósfera, está buenísimo. Pero, che. Después, bueno, ese juego tiene el 2. O sea, tiene el Dino Crisis 2, que está un poco peor. Y el Dino Crisis 3, que es un desastre. O sea, es un juego que es una poronga. A nivel narrativa, a nivel juego, todo. O sea, lo cagaron ese juego, pobre. No sé qué pasó, lo habrá agarrado otro estudio. Algo pasó ahí. Pero hicieron completamente algo diferente a lo que era el juego. Y no es necesariamente malo eso, pero no, lo hicieron mal. Si hubieran hecho algo bueno bien, hubiera estado bien. Y ahora todavía estoy pensando en juegos de buena narrativa y mal juego. A ver. Leo Silvero tira, mejor juego de fútbol de la historia. Mejor juego de fútbol de la historia. Yo nunca fui mucho de jugar. Ah, ahí me acordé uno. Ah, no, eso es al revés. El Red Faction Guerrilla. Pero es al revés. El gameplay es bueno y la historia es mala. Porque habían hecho metieron un motor de físicas que vos podías destruir cualquier parte del entorno del juego y eso era buenísimo para la época. Y para hoy en día no hay muchos juegos que lo hagan. Pero la historia era mala. Y vos decís juegos de fútbol. No, es que qué sé yo, boludo. Jugué al juego de fútbol que más jugué es al PES 2009 en la PSP. Así que imagínate. Y estaba bueno, qué sé yo. Pasa que son todos los juegos de fútbol medio parecidos. Es el mismo gameplay desde hace un montón de años. Está optimizado por la época, digamos, porque hoy los controles se usan diferente que antes, pero el juego sigue siendo igual. Yo ponele banco cuando hicieron el... Ah, pará, que saqué el chat. Yo banco, por ejemplo, cuando hicieron el juego este de fútbol que es en la calle, ponele. Ah, se rompió el OBS. ¿Por qué pasó? Oh, mira, justo llegó Arren. ¿Me ven? ¿Me escuchan? No, se me tildó el OBS, pero... Ah, pará. Ahí va. Oliwis. El FIFA Street 2 puede ser, sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero banco que hagan eso porque... refrescaron el género una vez, después de tanto tiempo. Banco cuando hacen esas cosas, cuando intentan hacer algo diferente. Pues ya está, basta de venderte el mismo juego por año. Es como comprar el Call of Duty todos los años. Vuelves el mismo juego hace un montón. Red Faction Guerrilla God. Puedes hacer concha cualquier estructura. Claro, claro. Es que justamente la gracia de ese juego era esa. Pero la historia no estaba buena. Pero Leo Silvero me había preguntado. A ver si a vos se te ocurre. Tira, como el Just Cause 3, la jugabilidad y mecánicas son de lo mejor que he visto, pero la historia es mala de cojones. Claro. Además de que, y meten misiones secundarias para...
Poder avanzar en la historia principal. Bueno, eso. Justo Leo Silvero había preguntado juegos que tienen Leo un Silvero mal tira, gameplay en pero FIFA una Street no buena tenía historia. arbitro y se pegaban unas patadas que te dejaban dado vuelta. Claro, es que ya es como es un concepto diferente a jugar en una cancha, ya te da para tener un gameplay diferente. Ya el mismo juego te exige tener un gameplay diferente. Podés hacer más faltas, ponele, qué sé yo. Lo que sea. Podés hacer cosas diferentes. Está bueno eso. Vieron que en Estados Unidos parte del show de... No, es que no puedo pensar y hablar, boludo. Vieron que en Estados Unidos parte del show de los juegos del hockey sobre hielo es que los equipos se cagan a trompadas. Hay dos del equipo que se cagan a palos. No sé si vieron eso, pero eso pasa seguido, no es que pasa un par de veces y quedó como meme. No, eso lo hacen a propósito ya. Hay juegos de patinaje, de esta mierda, de este deporte que no sé cómo se llama, que patinan sobre el hielo y se tiran con la fichita esa negra. En la que vos, después de ganar o de perder o lo que sea, te tenés que cagar a palos con el otro equipo. Eso está bueno. Ah, le dan tiempo aparte encima para... Es que lo que debe pasar es que no debe estar de manera oficial eso de cagarse a trompadas, pero debe estar re implícito ya. Es como... le deben de sumar minutos solo para que se caguen a trompadas o cosas así. Los del equipo ya saben que se van a cagar a trompadas, ya saben si se van a tocar muy fuerte, si van a tocar despacio. Seguro debe estar todo recontra armado ya. Pues ya a la gente le gustó eso. Y aparte en Estados Unidos son muy show. Hacen todo show tiene que ser. A la gente le gusta, qué sé yo. Es toda una peli, boludo, en Estados Unidos. Voy a llegar al jefe y me voy a cerrar el orto. Y a ver si lo puedo matar. Pues si no me van a ver en este bucle. Me recorta ese capítulo de South Park de lucha libre que solo les gusta cuando tienen una novela de por medio, claro. De a poco... Leo Silvero tira, además los jugadores son todos habilidosos y tiran firuletes todo el tiempo, solo puedes hacer golazos literal. Además de jugadores son todos habilidosos y tirar firuletes todo el tiempo, solo puedes hacer golazos literal. ¿Vos decís en el FIFA Street? ¿O de qué estás hablando? No sé de qué estás hablando. No, dale, la concha de tu vieja. Pará, igual te voy a matar porque quiero curarme. No, es que soy un pelotudo nada más. Sí, es FIFA Street. Claro. Es que sí, tienen que hacer esas cosas, boludo. Si no, la industria... Boludo, los juegos son iguales de hace 20 años. Los juegos no cambiaron mucho. O sea, es un cambio aparente, es porque se ven gráficamente mejor nada más. Pero los juegos no cambiaron mucho. Las mecánicas principales siguen siendo iguales. Piensen en un juego que no haya barra de vida, por ejemplo. Piensen en un juego que no tenga interfaz. Para mí el futuro de los jueguitos es juegos que no tienen interfaz. El futuro de los jueguitos. No, bueno. No, es un re mal uso de la palabra, pero... Es como un juego al que yo aspiro. Es un juego que no tenga interfaz. Que todo se comunique mediante el gameplay, digamos. Mediante la parte gráfica del juego.
No necesariamente tiene que ser gráfico, buen gráfico técnicamente hablando, digamos. Qué sé yo, ponele, si te lastimaron, tenés lastimado posta, te mirás el brazo y tenés lastimado el brazo, ¿me entendés? Entonces sabés que te queda poca vida en vez de ponerte una barra de vida. Cosas así. Bueno, me callo. A ver si la mato. Ah, hija de puta. No, chota. ¡Ah! No, me lo comí solo. A ver. No, no. No, no me da tiempo. No me da tiempo a curarme, boludo. La concha en una casi la mato encima. Se me pone. Por suerte, a medida que voy haciendo esto, voy consiguiendo moneditas, así que las voy a necesitar seguro, porque voy a tener que comprar la llave y eso que sale como 900 lucas. Y no hay muchos juegos de fútbol que hayan innovado en algo más que el Street, pero no sé si decirle innovación, porque bueno, también el juego es el mismo. Así que también estás limitado por el deporte ya. Se juega de una forma sola, digamos. Ah, mirá, ahí tenés. Innovación en juegos de fútbol, el Rocket League. El Smiley tira, aguante el PES 2006. El PES 2006. Yo jugaba el 2009. Bueno, y en la Play 1 jugaba alguno, pero no sé cuál era. El que había en la casa de mi viejo jugaba, no sé cuál era. Ese también, GOAT. Pero bueno, un juego diferente de fútbol es el Rocket League, boludo. Boludo, de fútbol con autos. Está buenísimo, es un conceptazo. Con autos que vuelan encima. Hija de puta. Bueno, callate un poco, hija de puta. Tira el salto, parece un player de verdad. Ahí va. Camsaturno 1473 tira. Si no he hablado es porque ando haciendo hamburguesas. ¿Hamburguesas? ¿De qué? ¿De qué? Fútbol ahora está estancado. Claro, ahora está estancado. Háganme acordar de eso. Ahora les digo algo. No. A ver si me dejas. Bien. No. ¿De qué te reís, hija de puta? Ah, ok. Ay, no me da el tiempo, sí. Leo Silvero tira. No hace falta innovar mucho en los juegos de fútbol. A mí me piden que cree una nueva idea. Para eso simplemente agrego porristas con un chico sugerente que salgan a bailar antes de los partidos y listo, lo compra todo el mundo. Dale. El Smiley tira. No me queme. No me quemé. Ahora los leo. No, hija de puta, pensé que no me alcanzaba. No puede tener tanta vida. No puede.
No, no. Ay, la dejé stuneada y no le estoy pegando. Bueno, está bien, me curo, no importa, no importa. Pará, la concha de tu madre. Ah, puede ser que haya que hacer algo, Pues no puede ser que tenga tanta vida. Cuando la stuneo hay que hacerle algo. Pero Litro tira, ¿cu ganas de hacer un jueguito loco? Wilson, ya te descargaste el Gadou. Sepan entender que no los puedo escuchar ahora. ¡Hija de puta! ¿Cuánto te tengo que pegar? Ahí está, conchuda. ¿Estamos bien? Tira, tranqui. Ah, pensé que iba a seguir. Ay, Dios mío, qué hija de puta. Leo Silvero tira, pasen juegos buenos y baratos en Steam o gratis. Para realizar un avance rápido en el suelo por el aire. RT sería Right Trigger. Right Trigger es este trigger. ¡Oh, ahí está! Esto sí, esto es otro juego. Mira, explotó todo. No quiero romper los sellos, pará. No quiero. Chat, ¿qué poronga pasó? No, me empezó a seguir alguien. Ah. El Smiley tira, no tenía el follow. El Fallout. What the fuck, ¿qué pasó, boludo? ¿Fue por spamear el coso? Bueno, a ver qué dicen. A ver qué dicen. El Smiley tira, el follow. El Falo. Ahora están ahora están sacando uno en tercera persona con cámara on the back de fútbol. Si no lo... ¿Y cuál es? Porque, bueno, lo que pasa con los juegos de fútbol ahora es que, claro, están estancados porque se separó EA del FIFA o algo así. Y EA creó EA Fútbol o no sé qué poronga. O sea, le cambió el nombre al FIFA. Y es como que están ahí en unas cosas raras con los juegos de fútbol que no sé qué va a pasar. Si no, es porque estoy haciendo hamburguesas. ¿Hamburguesa de qué? ¿De carne? Camsaturno 1473 tira. PS son hamburguesas normales, pa aún les pongo tocino, jaja. Ah, mira, me respondió justo. Lo vi en una E3. E3 no existe más. ¿Qué E3? ¿De qué? O Game Awards o falopeada así, claro. No hace falta innovar mucho en los juegos de fútbol. A mí me piden que cree una nueva idea para eso. Simplemente agrego porristas. Con un físico sugerente que ante los partidos y listo, compra todo el mundo. Claro, es que el problema en realidad no es que no los compran, el problema es que los compra todo el mundo. Ese es el problema con los jueguitos de fútbol, que no se innova porque los compra todo el mundo. Si los juegos de fútbol fueran más nicho, se innovaría un poco más en las mecánicas o en cómo se juega el juego. Lo que pasa es que igual el juego ya está limitado porque es un deporte que se juega de una sola forma y hay un punto en el que vos no podés optimizar más los controles. Lo que deberían hacer es sacar el juego de fútbol, digamos, el juego de fútbol bien, con un buen motor gráfico que se banque muchos años e ir actualizándolo año a año en vez de que te tengas que comprar un juego completo todos los años. Pero bueno, no sé, eso ya es parte de la industria, algo que jamás van a hacer. Mente de tiburón, Leo. Que van a hacer un jueguito, loco. Rotten, ¿ya te descargaste el Godot? No me lo descargué, me lo tengo que descargar. Descárgatelo vos, hijo de puta, ponete a aprender vos y después me enseñás. Y aprendemos, o sea, no se puede, boludo. Dame un tiempo. Pasen juegos buenos y baratos en Steam o gratis. En el Discord está el bot que se llama Free Stuff, que en el canal de Free Stuff va publicando juegos gratis. Todavía... Master 0 tira. No tengo tiempo yo, aparte una repaja. Todavía no se publicó nada ahí porque no hay juegos gratis últimamente, entiendo. Pero cuando haya juegos gratis van a aparecer ahí, así que fíjate. Bueno, y la página que pasé al Discord es la que yo te había pasado para descargarte el Left 4 Dead.
aprende a usarla y descargate de ahí porque esa página es God. FitGirl. No tenía el follow, sí, está bien, muy bien. Descargate el Minecraft. Leo sin pelos. El Bedrock. Yo tengo que craquear el Bedrock y tengo que fijarme cómo. Un juego bueno. Variety gratis. Es muy simple la pregunta. ¿Qué sé yo, boludo? No me acuerdo el nombre de todo. El Left 4 Dead es bueno. Es de los mejores juegos de la historia. Y es barato, sale 9 lucas nomás. Master Posero Litro Se viene el FIFA Después Pro Evolution le digo a Soccer. Pochityu, pase el tutorial. Son hamburguesas normales pero no les pongo tocino. Ah, está bueno lo del tocino, ¿eh? Master Posero Litro para craquear el Bedrock. Por eso, en la página hay todo gratis, pero pirata. Por lo que no sé si se puede jugar online. Claro, para jugar online tenés que hacer un curso si es pirata. Pero... No sé, juegos baratos, boludo. No se me ocurre ahora. Pero boludo, anda, en Steam se puede organizar por precio, por género. Si pones en recomendados te va a mostrar los mejores gratis o los mejores baratos. Steam funciona para eso, ¿eh? ¿Eso no es el EA Football? Sí, eso es lo que decía, el EA Football. Que me parece que está recogido ese juego. Yo no vi nada igual, pero me acuerdo que antes de que salga habían mostrado algo de gameplay, qué sé yo, y me parecía que estaba recogido el juego. Pero bueno, puede ser que todavía está en beta, qué sé yo. No tengo tiempo y aparte una re paja. Buey, dale, me pasas a mí el muerto. Vos ya sabés algo de programación, ojalá. Sé la lógica de la programación, programar no sé. Tengo que aprender a... Bueno, C Sharp, que Godot no usa C Sharp exactamente, pero usa un lenguaje, digamos, propietario, digamos, que es muy parecido a C Sharp. ¿Qué sé yo? Bueno, sí, me tengo que fijar. Pero ¿cómo se escribe? Free Stuff. Free, o sea, Free espacio Stuff. Stuff. Está el Marvel. Le vendés tu alma a los chinos. Claro, el Marvel es un buen juego gratis. Es un buen juego online. Es un Overwatch, pero bien hecho. O es un Overwatch que todavía no está cagado por el multiplayer, digamos. Por la gente que lo juega, que lo tryhardea. Es un Overwatch que todavía no envejeció, digamos. Después le digo a Pochi que pase el tutorial. Sí, que lo pasen, qué sé yo. Para chequear el Bedrock. Si pones ofertas especiales y en precio cero te salen los juegos que están regalando. Claro, en Steam. Pero el lenguaje de Godot es más fácil que C Sharp. Es igual a C Sharp el lenguaje de Godot. Según escuché. No sé si es más fácil, la verdad. Pero sé que es prácticamente igual. No hay que decir nada del país asiático rojo grande o te van instantáneo, es verdad. Acá no sé qué onda con el gobierno chino, pero se puede meter en las políticas de todas las plataformas. Ah, bueno, te pido 1000 disculpas. No gordas. Gordas no. Gorda me la pones. Este es el que salvamos antes, me parece, ¿no? Es el que se lo estaba agarchando el mosquito ese. Ah, ahí va. Esto. A ver. Ah, encima no caes. No tiene caída. Es una línea recta. Perfecto. ¿Saben lo que me da a mí mucha paja en los juegos? Que igual lo respeto mucho porque es una buena... Es un síntoma de que es un buen gameplay. El juego que te desbloquea mecánicas según vas avanzando y vos tenés que volver al principio del juego para encontrar cosas nuevas. Digamos, a nivel juego es buenísimo porque te hace... te hace entender mucho mejor el mapa, es como que lo pone más en juego, es como parte del juego el mapa, digamos.
Es como más parte del juego, digamos. Pero me da mucha paja. Los Zeldas hacen todo el tiempo eso. Y está todo bien, pero me da una paja tener que ir a volver a investigar las partes que ya investigué. Porque lo que yo hago encima cuando juego es que me pongo full enfermito de investigar todos los rincones del juego. Entonces, como ya lo pasé tantas veces el mapa, digamos, lo revisé tantas veces, ya no lo quiero ver más. No lo quiero volver a revisar. Bueno, pero qué sé yo. Me pasa eso. El Marvel Rivals no te dejó ni decirlo en el chat. Te lo filtra antes. Hay videos, ¿no? Es verdad. Sí, es verdad. De lo de China decís. Sitcom. Tengo que arreglar el comando de los videos. Hay que hacer muchas cosas. Ustedes creen que no, pero... Hacer el stream con tantas pelotudeces para que ustedes puedan tocar no es fácil. Pero cuando me den los puntos, sé que lo van a usar más porque es más fácil usar los puntos que escribir comandos. Y que acordarse comandos. A ver este. Ah, mira. Muy fachero este personaje. La pancita. Tiene guatita. ¿Qué hacemos? ¿Peleamos? Ah, sí. Ah, sí, peleamos, la concha de la lora. Pensé que era un NPC, boludo. O sea, de hablar. ¡Ay! Pobrecito. Bah. Ah, mirá, hay bichos volando allá. A ver, mapa. ¿Cómo se veía el mapa directo acá? Ah, sí. Ya está todo visto acá. Tengo que volver al principio porque allá al principio hay lugares a los que puedo acceder ahora. Con el dash. Hay cosas que antes no podía hacer. Para ahí, para acá. ¿Esto qué es? A ver. Bueno, y por eso, por lo que les estaba diciendo antes de que me da mucha paja volver a revisar los mapas, es que no puedo evitar que los Souls me parezcan juegos perfectos. Porque sí, Dark Souls hace constantemente eso, pero tiene tan buenos atajos, digamos. Funciona tan bien el diseño de nivel en los Souls que el juego solo ya te manda a donde tenés que ir. O sea, sin querer estás haciendo el camino que tenés que hacer. Porque el diseño del nivel está tan bien hecho que qué sé yo. Para eso están los... Este es un lugar nuevo, ¿o no? Para eso están los atajos en el Dark Souls. Y no hay tantos juegos que tengan los atajos como el Souls. Ah, es verdad que desde acá es. Para ver hasta dónde me puede llevar. Ahí. No, volvá. Está bien, estamos bien. Explosión. A ver acá. Ah, no hay nada acá. Che, ¿el dash qué tan largo es? Es largo. Yo me puse a jugar al Marvel Rivals con uno del chat. Con Ofanim.
Comando hit. Se ve que me pongo rojo cuando tiran el comando hit porque lo hice de una forma muy jugada, digamos. Corta tan rápido, o sea, saca tan rápido el filtro ese de ponerse en rojo que por ahí a veces no lo muestra. Claro, es que sí, lo tengo que arreglar, me parece. Fíjate de nuevo. Se supone que me tengo que poner rojo tipo Minecraft. ¿Funcionó? Ahí se ve, vamos. Ah, está lleno de estas mierdas. Bueno, me puse a jugar al Marvel Rivals y... qué sé yo nunca jugué esos juegos competitivos. Pero está divertido. Pasa que nunca me llamó mucho la atención... como tryhardearlo, el juego. Ay. Como volverme muy bueno en el Marvel Rivals. Nada me motiva para volverme muy bueno en el Marvel Rivals, digamos. No sé. Pero porque yo tampoco... ay, qué cogido. Yo tampoco soy un tipo muy multiplayer, digamos. Solo tiro gente del mapa, que hijo de puta. Con el tiburoncito. Está el Shadow of Chernobyl. El Shadow of Chernobyl es es el Stalker. Claro, el nuevo se llama Heart of Pripyat. El viejo, el uno es el Shadow of Chernobyl. Mirá, el Shadow of Chernobyl no, el Stalker no tiene multiplayer. Si vos estás buscando un juego multiplayer, el Stalker no tiene multiplayer. Eso por un lado. El Stalker es un juegazo. Es un juegazo. De los mejores mundo abiertos que hay. Todavía. Pero si vas a jugar al Stalker... a ver, yo soy un poco más purista, ponele. Y te diría, tenés que jugar a la trilogía original. Stalker, la trilogía original son 3 juegos, básicamente, XD. Y tendrías que jugártela a esos primero. Pero si... para tener la experiencia nueva, no sé cómo decirle, jugá al Anomaly. Y el Anomaly es un mod que hizo la comunidad de Stalker. Es un mod del Stalker, pero es gratis. Está el archivo del juego, vos lo podés jugar, ejecutar. Es gratis. No es difícil de encontrar aparte. Y es legal usarlo porque como es un juego modeado, digamos, modearon el motor gráfico. Es diferente el juego. Está bueno, o sea, si no te lo querés comprar, juega eso. Y lo que hace el Anomaly es juntar el mapa del Stalker 1, del Stalker 2 y el del Stalker 3. Entonces te ponen toda la experiencia de los 3 en un solo juego. Qué sé yo. No vas a tener la experiencia de Stalker original, pero es... yo te diría que mejor, el Anomaly. El Rival soy pro player. Solo tiro gente del mapa con Strange. Ah, con Strange se podía tirar gente. No, porque con el tiburoncito también te agarran y te tiran afuera del mapa. Unos hinchapelotas infumables. Tiene que estar bueno el juego. Con los portales de Doctor Strange. Claro. ¿De qué juego hablas? El Tiburcio es buenardo. Yo juego con Hulk. Yo me acostumbré a jugar con Hulk y voy a maxear Hulk. Digamos, cada vez que juego voy a jugar con Hulk, no me interesa nada más. Así soy bueno con alguien por lo menos. Bueno, Stalker es de mis juegos favoritos. La otra vez me preguntaban qué juegos eran mis favoritos. Bloodborne, Stalker. Yo te diría así, en ese orden. Bloodborne, Stalker y alguno que otro más. ¡No! ¡Qué cogido! Uf, Rule 34 de Hulk. Uf, Rule 34 de Rotten. ¿Qué? ¿Qué de qué?
Igual todavía no me decido entre Bloodborne y Sekiro, pero... Le tengo mucho más cariño a Bloodborne, eso es lo que me pasa. Pero a nivel juego me parece que es superior Sekiro. PC. ¿Qué hay acá abajo? A ver. Ah, mi muerte. Vamos a ir. Vamos a ir ahí. ¿Qué te parece la PC? Es Miley. Arre que ya la conocí. Acá yo ya dormí. Así que... No, pará. Sí, yo acá dormí. Sony 20. Ya tengo que ir cortando. ¡Ah! ¡Uf! Pará, mosquito de verga. Muy buena. ¿Sabés lo que te iba a decir? ¿Viste que estoy jugando al Ragnarok? Bueno. Parece, me fijé en Reddit y todo. Hay un par de gordos que lo dicen. No es que sea algo por ahí, no sé si es común, pero bueno. Parece que todos los ports de Sony tienen problemas con audio. Tipo con el audio. Entonces a mucha gente le pasa que les clipea el audio, ¿viste? Como si la RAM estuviera al palo. ¿Viste cuando la RAM está al palo que el audio empieza a hacer fritura? Bueno, pasa eso. A mí me pasa, boludo, pero no me pasa constantemente. Me pasa ponerle después de estar 1 hora y media jugando. Estoy una hora y media y empieza a pasar eso, empiezan a caer los frames. Es como que se llena un buffer de andar a saber qué poronga y se empieza a laguear todo el juego mal. Digamos, ponele que estaba jugando a 50 frames, ponele 40 frames y de la nada cae a 28, no sé, 25. Y ni siquiera es estable, es como que cae ahí, por ahí sube y por ahí cae de nuevo. Empiezan a dejar de cargar bien las texturas, es como que se quedan en la más baja resolución las texturas. Qué paja, me pasaba siempre por la placa de sonido con los drivers viejos. Bueno, y se ve que pasa eso con los juegos de Sony. Entonces lo que tenés que hacer encima es cerrar el juego y reiniciar la PC, y a veces no lo soluciona. A veces por ahí tenés que apagar la PC un rato. No sé qué es, boludo. No entiendo la lógica, no entiendo el patrón. Pero es rarísimo. Y me pasa eso con el God of War. Que anda re bien, pero pasa un tiempo y deja de andar bien. Ah, mira. A vos te voy a matar. Y nada, es una cagada. Está re mal optimizado, seguro. Pasa que entiendo que hacer juegos de Play 5, de programar para Play 5, desarrollar para Play 5 debe ser muy parecido a desarrollar para PC, ¿o no? No entiendo por qué la cagan tanto, boludo. ¡Ay! Pero la puta madre. Yo tendría que probar de actualizar los drivers igual ahora que estoy pensando, pero muy raro, no me pasa en ninguna otra cosa. Es que se calienta tu turbina, bro. No creo que sea eso. No creo que sea por el calor porque no está caliente, básicamente. Cuando se calienta posta, cuando está exigida la gráfica, se calienta la PC desde afuera. Yo toco la cosa y está caliente. Y no me viene pasando que esté caliente, o sea, más bien fría está. No, la concha de esta mierda, boludo. Terrible byte. Dicen que es lo mismo ya. Desde la gen anterior. Ah, desde Play 4 ya igual. Y qué sé yo, boludo. Eso dijo Juan Carlito, developer de jueguitos. Y sí, debe ser igual.
Va, qué sé yo. Lo peor es que ahora, ponele, ya hicieron que programar para consolas sea igual que para PC. Para mí, las próximas consolas que van a ir saliendo seguro van a ser recontra ARM. Porque no entiendo cómo van a seguir usando los procesadores que usan sin que se calienten ni nada. Y que la compu sea todavía cada vez mejor. Pero bueno. Así que otra vez va a ser difícil que porten cosas. Bueno, pero eso creo yo, qué sé yo. Para mí no va a haber más consolas. Excepto por Nintendo. Nintendo es un mundo aparte, ¿no? Nintendo va a seguir sacando consolas. Pero... No, este cogido me va a matar. ¿Me mata? No me mató, no me mató. La Switch 2, claro. Es que la Switch 2 ya iba a salir, digamos. Creo que ya estaba confirmado que iba a salir eso. Ah, está la planta acá. A ver, conchuda. Es que para mí van a ir por ese palo las consolas, ya... Pasame, porque sí, ahora en 5 minutos empiezo la raid. Es que para mí con las consolas va a recontra pasar eso, se van a volver todas... No sé si portátiles, pero van a ser algo así. Cosas chiquitas, que la tenés conectada a la tele y... La mayoría del procesamiento va a ser en la nube, o sea, va a ser la mayoría de los juegos para mí populares van a ser todos por streaming. No vas a requerir de un hardware potente. ¿Qué sé yo? Oh, qué quilombo esta parte. No, sí, esta parte... Ah, pará, porque no tengo asiento para dormir todavía. No, igual te lo dan cada muerte obispo el asientito para dormir, No, vos te miden 5,8. Te mide. Eso te mide, Master Pool. Anachi. Bueno, chao este juego, Después vemos cómo llegar hasta acá. A ver. ¿A quién decís que raidé? Qué linda la explosión. Lo rompí todo. ¿Qué dice? Voy. ¿Qué pasó? ¿Se cayó el stream? ¿A quién decís? A ver. Poisuart. Uff. Ah, mira, está en Blender. Y bueno, qué sé yo. Sí, aparte no está Axel, así que sí, dale. Vamos a raidear a esto. Banquen la raid, no se vayan, quédense, o sea, banquen a que caiga la raid, así le cae un numerito más grande. Se lo digo siempre. Comando sitcom, comando me fui comiado. Roten avisando cuando te vayas, no sé qué. ¿Para qué les iba a decir? ¿Qué poronga les iba a decir? Me re olvidé. No, terrible TDAH, boludo.
Ah, sí, les iba a agradecer. Eso iba a hacer. Gracias a Fernández Ariel por dejar la view. Gracias a Masterpool. Gracias a Nightbot. Gracias a Stream Elements. Gracias a El Smiley. Gracias a Leo Silvero. Gracias por quedarse, por ponerme esa view. Qué grandes que son. El Smiley tira, grande Nick Bot. Sí. Grande Seribot que te borra los. Si te raidean una manga de putos Leo con. Silvero tira, pela la cola. Pelá la cola, No. No, para que me banean. ¿Empezó? A ver. Ahí va, ahí está, ahí se está dando la raid. Está ocurriendo. Me acabaron por Leo verme el Silvero culo. tira, Qué era retonto, asqueroso. no. ¿Qué cosa? Era re tonto, ¿no? ¿Te imaginas que me bañan? Me bañan. Bueno, nos estamos viendo, ¿eh? Nos estamos viendo, chat. Nos vemos, chat.